sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy traemos para ustedes un nuevo e interesante problema que consiste en lo siguiente. Y sin más, pasemos a darle lectura al problema. Aquí lo tenemos. Dice así: un tablero en forma de triángulo equilátero de lado A igual a 5 decímetros se sumerge en agua hasta que uno de sus lados roza la superficie. Hallar el esfuerzo que se ejerce sobre una cara de dicho tablero. Leamos nuevamente para poder entender mejor. Nos están diciendo que un tablero, digamos una tabla, cortada en forma de triángulo equilátero, o sea que cada uno de los tres lados es igual al otro, y la medida de sus lados es igual a 5 decímetros. Este tablero se sumerge en el agua, de manera tal que uno de sus tres lados, roza la superficie del agua. De manera tal de que, si la superficie del agua está horizontal, ese lado también va a estar dispuesto horizontalmente y va a estar justamente al mismo nivel que la superficie del agua. Y nos están pidiendo hallar el esfuerzo que se ejerce sobre una de sus caras. Como toda tabla tiene dos caras, y nos están pidiendo el esfuerzo que se ejerce sobre una de sus caras. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora vamos a ver un dibujo que nos va a permitir ver o visualizar de mejor manera la situación problemática que nos están describiendo en el problema. Aquí tenemos nuestra tabla o nuestro tablero en forma de triángulo equilátero, o sea, este lado y este lado son iguales, tienen la misma medida, y uno de sus lados, este lado superior, está rozando la superficie del agua. La superficie del agua estaría al mismo nivel que está este lado del triángulo equilátero. El resto del triángulo está sumergido en el agua. ¿Se comprende? Entonces, aquí he dibujado un eje al que le llamé eje X. Lo dispuse en la dirección vertical, con el sentido de crecimiento de los valores de X hacia abajo, e hice coincidir el origen de coordenadas de ese eje coordenado con el nivel del agua y con el lado del triángulo equilátero que está sumergido en el agua. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la fuerza que actúa sobre una de sus caras? Hay que recordar, primero, que según la ley de Pascal, la presión que ejerce un líquido, ¿verdad?, es la misma en todas direcciones. Entonces, aquí, sobre la superficie del triángulo, la presión va a estar actuando de manera tal que la fuerza ejercida sobre dicha superficie es perpendicular a ella. La superficie, aquí en este caso, se dibujó en el mismo plano de la pizarra. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre esa cara es perpendicular al plano de la pizarra. Entonces, pero sucede que esa fuerza no es constante, no es la misma en cada punto de la superficie de ese triángulo equilátero. Pues sabemos que la presión, ¿verdad?,
va aumentando la presión que ejerce un líquido, ¿verdad?, sobre alguna superficie, va aumentando a medida que se incrementa la profundidad en el líquido. Entonces, a medida que descendemos, a medida que aumentamos la profundidad, la presión es mayor y por ende la fuerza por unidad de área que se ejerce también es mayor, recordando que la presión es fuerza por unidad de superficie, por unidad de área. Entonces, como la fuerza va aumentando, según aumente la profundidad en el líquido, hay que hallar la fuerza ejercida a distintas profundidades para poder después sumar todas las fuerzas y que me dé la fuerza resultante que actúa sobre la cara de ese triángulo equilátero. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir ese triángulo equilátero, ¿verdad? O sea, la altura de ese triángulo. Fijemos la altura como la distancia que hay desde el nivel 0 hasta x sub n. Esa altura la desconocemos, pero aún así, aunque no conozcamos su valor aún, ya que lo hallaremos más adelante, vamos a dividir esa altura del triángulo en pequeños sectores de ancho delta x sub i. Entonces, los sectores en los que vamos a dividir ese triángulo equilátero son tales que llenen toda la superficie de ese triángulo equilátero. Pero, como vemos, el área de la superficie de ese triángulo equilátero supera al área sumada, o sea, al área total de estos rectángulos que pueden ver aquí en pantalla. Pero si se aumenta hacia el infinito ese número de rectangulitos en que dividí el área de la superficie de ese triángulo equilátero, cada vez se va a acercar más el área que se obtiene como resultado de sumar el área de cada rectangulito al área del triángulo equilátero. Entonces, vamos a hallar la fuerza que se ejerce en cada uno de estos rectangulillos en los que dividimos todo el tablero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos que el ancho de cada uno de esos rectangulitos es igual a delta x sub i, que es la diferencia entre x sub i y x sub i menos 1. Entonces, habría que multiplicar el ancho del rectángulo por el largo del rectángulo. Pero, para hacer eso, hay que hallar la relación que hay entre el valor del lado del triángulo que nos están dando como información, y es la única información con la que contamos y con ella tenemos que resolver el problema. Tenemos que hallar entonces la relación que hay. Fíjense, aquí se eligió este rectangulito de aquí que les estoy marcando con el puntero. Por lo tanto, hay que hallar el ancho de ese rectangulito en particular. Todos los rectangulitos, la fórmula que va a definir esa relación, al fin de cuentas, es la misma. Lo único que va a cambiar es la profundidad a la que se encuentra cada rectangulillo. Entonces, hay que hallar la relación entre el largo de ese rectángulo, que esté a la profundidad x sub i, y la longitud, ¿verdad?, del lado del triángulo que está rozando a la superficie.
Para hacer eso, debemos hallar a su vez la relación que hay entre la longitud de ese lado y la altura del triángulo, altura que desconocemos, pero que hay que hallarla, ya que tenemos que sumar desde el nivel 0 hasta el nivel h. Por lo tanto, hay que hallar ese valor de h. Aquí lo tienen. Esta es la relación que hay entre la altura de ese triángulo equilátero y su lado, cualquiera de sus lados, ya que son iguales. Ahora, ¿cómo fue que hallamos esta relación? Vamos a verlo ahora para que se entienda bien. Entonces, ahora vamos a dedicarnos a hallar esa relación que hay entre el valor del lado del triángulo A con el valor del largo del rectangulito A sub I y la altura del triángulo equilátero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a recordar a nuestro gran amigo Pitágoras. Cada uno de los, o sea, el triángulo equilátero lo podemos dividir en, vamos a ver, vamos a irnos atrás nuevamente a la figura que teníamos. Aquí vean que está sombreada una mitad de este triángulo equilátero. Y esa mitad sombreada del triángulo equilátero, ustedes pueden observar que es un triángulo rectángulo, ya que este ángulo que está aquí es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Y por tanto, hallamos la relación entre la altura de del triángulo equilátero que teníamos con relación al largo de su lado. Vemos que este sería uno de los catetos del triángulo rectángulo y h, la altura del triángulo equilátero, sería otro de los catetos de ese triángulo rectángulo y el lado, es decir, otro de los lados del triángulo equilátero, ¿verdad? Sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, A sobre 2, porque recuerden que esta es la mitad del triángulo equilátero. Entonces sería A sobre 2 al cuadrado más h al cuadrado nos tiene que dar como resultado A al cuadrado. Vamos a despejar h cuadrado. Si hacemos eso, pues nos va a quedar esta relación de acá, que h cuadrado es 3/4 de a al cuadrado. Aquí lo único que hicimos fue resolver esta suma, ¿verdad? Y un entero menos un cuarto es 3/4. Ahora hallamos la raíz cuadrada de h cuadrado para despejar h. Y nos queda que h va a ser raíz de 3 medio multiplicado por a. Esa es la relación que hay entre la altura del triángulo equilátero y cualquiera de sus lados. Esto también se puede escribir de esta otra manera, o sea, a sobre h es igual a 2 sobre raíz de 3. Es otra forma de escribir esta relación, que la hemos escrito de esta manera porque nos va a resultar útil más adelante. Entonces, ya hallamos quién es la altura h. Por lo tanto, ya tenemos claro de dónde a dónde hay que sumar, desde 0 hasta el valor de h. Aquí el valor que obtuvimos lo he puesto, ¿verdad?, en el vértice inferior del triángulo. Ahora, ¿qué nos falta para hallar definitivamente la relación entre a sub i y a, que es el lado del triángulo? O sea, a es el valor de la longitud del triángulo equilátero y a sub i es el valor de la longitud
de los rectangulillos, en este caso del rectangulillo que está a una profundidad x sub i. Entonces, veamos, he tomado el mismo triángulo con el que estábamos trabajando anteriormente, pero si no también este triangulillo pequeño que nos queda aquí, vean este triángulo, fíjense que es un triángulo grandote, rectángulo, y otro triángulo rectángulo más pequeño. Esos dos triángulos son triángulos semejantes y como conocemos de geometría, ¿verdad? La relación entre los lados del triángulo tiene que ser la misma, o sea que a sobre 2 entre h tiene que ser igual a a sobre 2 entre h menos x sub i, ya que este tramo que va desde este punto a este punto es h menos x sub i, porque de este punto de acá a este va una longitud h y la longitud de aquí hasta acá es x sub i. Por lo tanto, la diferencia entre h y x sub i nos da esta distancia que va desde esta línea a esta otra. Entonces, escribimos esa relación. A sobre 2 entre h tiene que ser igual a sub i sobre 2 entre h menos x sub i. Y vamos a despejar entonces a sub i. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver. Aquí pueden ver el resultado de ese despeje. Noten que a sub i nos quedó igual a la relación de a entre h multiplicado por la diferencia h menos x sub i. Lo único que hicimos fue despejar de la fórmula anterior, de la relación anterior, ¿verdad? Despejamos a sub i. Ahora, ¿cómo hallamos el área del pequeño rectángulo elegido? O sea, del rectángulo que está a la profundidad x sub i. Pues simplemente multiplicamos el largo de ese rectángulo, que es a sub i, por el ancho de dicho rectángulo, que es delta x sub i. Ahora vamos a sustituir donde va a sub i, sustituimos su valor equivalente, que es este que tenemos acá, o sea, a sobre h por h menos x sub i. Y eso nos queda multiplicado por delta x sub i. Entonces, ahora ya podemos pasar a determinar la fuerza que ejerce el líquido sobre ese rectangulillo en particular. Y veamos cómo. Sabemos que la presión que ejerce un líquido depende de la profundidad sobre el nivel, es decir, por debajo del nivel del líquido, según esta fórmula de acá. O sea, esta sería la presión que ejerce el líquido sobre el rectángulo que elegimos, sobre el rectángulo de ancho delta x sub i. Así se determina la presión. Esta ρ que ven aquí es la densidad del líquido. En este caso sería la densidad del agua. Esta g es la aceleración de la gravedad de la Tierra, o si están en otro planeta, pues sería la aceleración de la gravedad en ese otro planeta, multiplicado por la profundidad, que la profundidad en este caso es x sub i. Así se determina la presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hallamos la fuerza? Simplemente multiplicamos la presión por el área de ese rectangulito y nos está dando la fuerza que actúa sobre él. Por lo tanto, la fuerza que actúa por parte del líquido sobre ese rectangulito es la presión, que es todo esto que tenemos escrito aquí, mírenlo acá, lo hemos repetido, multiplicado por el área de ese rectangulito. Pero el área del rectangulito es todo esto que está acá.
Ya eso lo habíamos calculado. Por lo tanto, ahora vamos a sustituir el valor de A sub I, de A mayúscula sub I, lo sustituimos acá. Y nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Lo único que hemos hecho es la sustitución, ¿verdad? Y acomodando esa escritura, pues nos queda exacta. Bueno, volví a repetir lo que estaba escrito, me disculpan, pero fue un lapsus mentis. Lo único que hice fue volver a escribir la misma expresión que tenía aquí. Esta expresión sobra, no la tienen que poner, pero no hace ningún daño que esté ahí. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Ya vimos cómo determinar la fuerza en ese pequeño rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplemente a sustituir, recuerden la relación que habíamos hallado entre la altura del triángulo equilátero y cualquiera de sus lados, ¿verdad? Eso lo vamos a sustituir en la expresión última que obtuvimos. Y entonces, donde quiera que esté H, vamos a colocar esta relación. Haciendo eso, que algebraicamente es muy sencillo, ¿verdad? Nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Fíjense que en esta nueva expresión, la fuerza que actúa por parte del líquido sobre ese pequeño rectángulo de ancho delta X sub I depende solamente de ¿quién? De la profundidad, ¿verdad?, a la que esté el rectángulo y del lado del triángulo equilátero. Esta es la información que nos están dando, ¿verdad? Esto es lo que nos dan. Y la profundidad, pues a la profundidad que esté, así será el valor de la fuerza que actúa sobre ese pequeño rectángulo. Rho, que es la densidad del líquido, es una constante, y la aceleración de la gravedad G también es una constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como les decía, ahora tenemos que sumar todas esas fuerzas para hallar la fuerza resultante que actúa sobre esa cara del tablero. Entonces, hacemos la suma desde 1 hasta n, donde n es el número total de rectangulitos en los que dividimos el triángulo equilátero, en los que dividimos la superficie del tablero. Y cuando hagamos tender a 0 el ancho de cada rectángulo, lo que estamos haciendo es que el número de rectángulos tienda a infinito. O sea, el número de rectángulos en los que dividimos la superficie de ese tablero. Y eso de aquí, este límite de esta sumatoria, es a lo que llamamos integral definida. Por lo tanto, lo vamos a escribir con el símbolo de integral definida que ya conocemos. Véanlo acá. Todo aquel límite de aquella sumatoria es esto en lo que nos queda cuando lo escribimos con el símbolo de integración, ¿verdad? Nos queda esto de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues hallar la función primitiva de esto que tenemos acá. Aquí nuevamente cometí el error de repetir. No, aquí no cometí el error, aquí está bien. Lo que hice fue escribir la sumatoria según la simbología de integral definida que ya conocemos. Y vamos a integrar desde el nivel 0 hasta h, donde h, recuerden que era raíz de 3 sobre 2 multiplicado por a. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Esta x que nos queda aquí, la vamos a pasar para dentro del paréntesis y me queda esta nueva función, ¿de acuerdo? Y
vamos a hallar ahora qué es lo que falta hacer. Hallar la primitiva, la función primitiva de esta función que está aquí en el integrando. Y después la vamos a evaluar en el límite inferior y en el límite superior. Para ello tenemos que recordar que A tiene el valor de 5 decímetros. Eso habría que ponerlo aquí y habría que ponerlo aquí. Habría que utilizar el valor de la densidad del agua y el valor de la aceleración de la gravedad aquí en la Tierra, por ejemplo. Luego que hallemos la primitiva, ¿qué tenemos que hacer? Evaluarla en el límite superior primero, en el límite superior después, hallar la diferencia de los valores obtenidos, multiplicar por toda la constante que está fuera del integrando y ya obtendríamos de esa manera la fuerza que nos están pidiendo. Si los decímetros lo llevamos, por ejemplo, a metros, esa fuerza la estaríamos expresando en newtons. Eso se los dejo a ustedes de tarea. Pues ya hallar la función primitiva de esta función que está en el integrando, ya ustedes lo saben hacer, es muy fácil. Sería esta, por ejemplo, aquí sería esta constante multiplicada por x al cuadrado sobre 2. Y aquí sería x al cubo sobre 3. Entonces ya obtendríamos de esa manera la función primitiva de esta que tenemos aquí en el integrando. Entonces, eso ya es tarea para ustedes, es muy fácil de hacer, saben ya cómo hacerlo y con ellos pues ponemos punto final a este video. Les doy las gracias por la atención que me han prestado. Nuevamente los invito a que se suscriban al canal y si el video les fue de utilidad, pues le dan like. Sin más, nos vemos en un próximo video y hasta luego. Chao, nos estamos viendo.